Buenas tardes, buenas noches, buenos días, queridos alumnos de Kabbalah Mashiach. Pues ya seguimos nuestro ritmo de los cursos que vamos a emitir por YouTube sobre las meditaciones en la Torá. Hoy va a ser la clase número 4, hoy martes 27 de octubre de 2020, en la Fundación Yehiel Foundation de Kabbalah Mashiach. Bien, antes de empezar, os doy la palabra si tenéis alguna pregunta y después de la pequeña conferencia, pues os volveré a dar la palabra. A ver, ¿quién tiene preguntas? Aquí tenemos a Fran con una pregunta. Te escucho. Bueno, son dos preguntas. Una que creo que tengo la respuesta, pero me la confirmas. En la Torá parece que las aguas no son creadas, que ya que ya estaban cuando empieza el relato de Bereshit en la creación. ¿Eso es porque las aguas representan la Torá, que fue creada como los planos del mundo antes de la creación? Las aguas son los secretos de la Torá. Vale. Beber de las aguas de su maestro es conocer los secretos de la Torá. Más preguntas. Y la otra, parece que la Torá tiene 3 comienzos. No sé si es así o es una sensación mía. Parece que empieza en Bereshit, cuando empieza la Torá. Parece que vuelve a empezar cuando la historia de Noah, después del diluvio, ahí hay un parón y otro comienzo. Y parece que tiene otro comienzo con la historia de Abraham, cuando empieza la historia de Abraham, cuando Abraham conoce a Kadosh Baruj Hu. ¿Es así o es una sensación mía equivocada? Hombre, en el sentido literal es así. Luego también está el otro comienzo cuando Moshe Rabbeinu trae la Torá. Pero eso es el sentido literal. Claro, ¿hay algún secreto en eso o es solo...? Pues claro que hay un secreto. Es que el mundo empieza con una meditación. Bereshit, su valor numérico es 913, igual que la palabra Itbonenut, que es meditación. Y a partir de ahí, después de la palabra Bereshit, viene la palabra Bara, que quiere decir crear. Entonces, ¿qué quiere decir? Que con una meditación tú creas. ¿Y con qué creas? Con Elohim, con las fuerzas astrales. Quiere decir que Dios medita y con esa meditación Él crea utilizando las fuerzas astrales. Y con eso se va creando el mundo. Por eso dice, hagamos el hombre. Siempre hay un plural. Dios primero con las letras crea el sistema astral y luego se asocia con ese sistema astral para hacer la creación. Así que solo hay una creación, la creación de las letras hebreas con las cuales Dios las utiliza como herramienta para todo tipo de creación. Y a partir de ahí empieza el peregrinaje humano. Pero todo empieza con una meditación, pero lo gracioso es que eso es una lección para que nosotros sepamos hacerlo. Porque cuando dice más tarde en Vayikra, o más tarde dice, me haréis un templo y habitaré en ellos, quiere decir que Dios quiere hacer eso con las meditaciones, crear a través de las fuerzas astrales, pero desde dentro del hombre y de la mujer. Entonces no es que hay un comienzo, no es que hay varios comienzos, hay una lección de cómo se hace. Y dice que igual que Noah entra en el arca, los Mekubalim, los Tzadikim, entran en el Zohar. Y Abraham es llamado padre de una multitud. Hay un juego de palabras con su nombre en el Zohar HaKadosh. Hay que escuchar el shiur sobre Bereshit que he dado. Así que bueno, no es que son varios principios, son varias lecciones de cómo nos tenemos que comportar, porque ese es nuestro manual de funcionamiento. ¿Más preguntas?
Dime. De internautas, a lo mejor. Sí, hay preguntas de internautas. Dice, maestro, en alguna ocasión escuché que a los bebés no se les corta el cabello hasta cumplidos los 3 años. Quería saber cuál es el significado. Bueno, eso no es una ley judía, es una costumbre ashkenaz. Porque el pelo, si bien para un adulto es una antena que capta el rigor, para un niño es una antena que capta el gesed. Por eso la quieren guardar cuanto más tiempo mejor, pero no es ninguna ley de la Torah, es una costumbre. Otra pregunta de internauta. Dice, maestro Albert, buenas tardes. Mi pregunta es si todas las situaciones se pueden modificar acelerando la materia y luego volviéndola a ralentizar, o hay algunas que no se deben modificar. Y cuando se dice que hay que bajar la luz, ¿se refiere a este proceso? Gracias. Bueno, veo que ha escuchado mis clases sobre física cuántica. La respuesta es sí. Cualquier situación se puede modificar. Pero bajar la luz no hace referencia a eso. Bajar la luz es conocer los secretos del cielo y modificar nuestras emociones y nuestras virtudes. Y luego difundirlas. Es otra cosa. Otra pregunta. Dice, es acerca de una experiencia que tuve cuando estaba dormido. Sentí que parte de mí se desprendía hacia arriba como si mi alma se separara y luego dentro de mis sueños siento como mi alma vuelve abruptamente como si la jalara muy fuerte de regreso al cuerpo. Y esto generó un gran sobresalto y sensación de miedo. Esto sucedió una noche después de meditar el nombre Ratzon. Primero, ¿por qué sucede esta situación? Si es peligroso y qué debo hacer para protegerme. Muchas gracias. Bueno, de todos modos hay que saber que nuestra alma está atada al cuerpo, así que peligro no tiene, punto 1. Segundo, el hecho de hacer un viaje astral es algo muy común, puede ocurrir a cualquier persona. No hay por qué tener miedo de ello. Hay quien lo consigue después de muchos años de esfuerzo y hay quien lo consigue de manera espontánea. Pues mira, enhorabuena. Eso no quiere decir que vayas a los mundos superiores, ¿eh? Eso quiere decir que vas a un mundo inmediatamente cercano a nuestro, que se llama el mundo astral, o Lama Yetzira. Pero los cabalistas, nosotros cuando meditamos, vamos a Olama Beria y Olama Atzilut, muchísimo más arriba. Así que, primero, no es nada extraordinario, y segundo, no tienes por qué asustarte. Una última pregunta de internauta. Dice, mi pregunta es la siguiente. Anatómicamente, ¿dónde está ubicado el hueso luz? ¿Y cómo se lo llama en el cuerpo humano ese hueso? Muchas gracias. Bueno, el hueso luz está muy cerca del occipital. Es allí donde se sitúa, cuando uno se pone los tefilín, el nudo de la letra Dalet detrás de la cabeza. El tefilín se pone aquí, encima de la frente, y el nudo queda atrás, muy cerca del occipital. Y ahí es donde emana una energía, el hueso luz. No es exactamente el occipital, pero está muy cerca. Está aquí detrás. Sí, se puede tocar y se puede presionar. ¿Ya no hay más preguntas? Amigos presenciales por Zoom, los que eran presenciales. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Arrancamos la clase. Bueno, Ruach HaKodesh, hemos dicho que se asimilaba a Reach, perfume, porque un perfume se percibe aunque sea invisible, del mismo modo que la conexión divina por la vía de las meditaciones cabalísticas
es oculta para quienes no saben de Kabbalah, pero muy revelada para quien inserta en sí los nombres de Dios. Es decir, aquellos que meditamos los nombres de Dios sí que percibimos la presencia divina, pero aquellos que lo están observando no se enteran de lo que está pasando. Así lo dice Isaías en 32:15, el Ruach de arriba se expande en nosotros, solo en aquellos que meditan. Así también lo dice Joel en 3:1, expandiré mi Ruach sobre toda la carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Sabéis que hay 3 niveles de almas, Nefesh, Ruach y Neshama. Aquí está hablando del Ruach, O sea, el Nefesh es el alma neurovegetativa que funciona incluso en caso de coma. Ruach ya es el mundo emocional y luego Neshama es intelectual y la raíz de la Neshama ya es espiritual. Ahora vamos a ver por qué está hablando tanto del Ruach. La meditación cabalística actúa sobre el Nefesh, el Ruach o la Neshama. Esa es una pregunta que hago yo. Bueno, pues la meditación cabalística actúa sobre el Ruach. ¿Por qué el Ruach? Es un conector entre el Nefesh y la Neshama. El Nefesh es una alma animal, la parte animal. La Neshama es la parte divina y el Ruach es el conector, el link. Luego la meditación actúa sobre el link. ¿Por qué? Porque es la que va a permitir el salto del Nefesh a la Neshama. Hay que sedimentar lo que acabo de decir, La meditación cabalística actúa sobre el Ruach, que es el conector entre el Nefesh y la Neshama, entre la parte más baja y la parte más alta. Entonces es la que nos permite dar el salto de ser una persona totalmente reactiva y muy básica a una persona muy espiritual. La meditación cabalística es la que permite esa conexión. Es un puente, el Ruach es un puente que nos lleva de lo más bajo a lo más alto. ¿Quién abre ese puente? La meditación cabalística. Lo estoy diciendo de diferentes maneras para que entendáis lo que estoy diciendo. Eso se llama que se activa el Ruach HaKodesh. Eso quiere decir que se procede a una ascensión espiritual que, partiendo de una vida en donde solo prima la satisfacción de los deseos, Nefesh, deseos animales, se llega a despertar el soplo divino en la persona con unos valores y prioridades muy diferentes de las necesidades básicas. Se cambia de prioridad, se cambia de propósito. A partir del momento que hacemos las meditaciones cabalísticas, damos un salto cuántico, un salto espiritual tremendo. Y es lo que se llama Ruach HaKodesh. Y eso solo lo percibe aquel que trabaja la meditación cabalística. Isaías, en el capítulo 32, versículo 15, 32-15, dice que el Ruach de arriba se vierte sobre nosotros. O sea, es algo que nos viene del cielo a partir de que meditamos los nombres de Dios que se vierten sobre nosotros. ¿Dónde se vierten? Cerebro, corazón e hígado. En Joel, capítulo 3, versículo 1, dice: verteré mi Ruach sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Pasa de la carne a la profecía, es decir, el salto de la parte puramente material a la parte puramente profética. ¿Pero cómo? Verteré mi Ruach. Estas son las virtudes que describe el Talmud para acceder al Ruach HaKodesh. Son 10 virtudes. Las voy dando una por una. El estudio, la atención, la diligencia, la limpieza, la abstinencia,
la pureza, la piedad, la humildad, el temor al pecado y la santidad. Aquel que trabaja estas 10 virtudes, cada una pertenece a una sefira del árbol de la vida, porque son 10 sefirot, 10 virtudes, accede al Ruach HaKodesh y lo activa, que es lo que permite la ascensión desde el Nefesh hasta la Neshama. Eso está en la Torah. Yo creo que ninguna filosofía oriental o del lejano oriente da tantos detalles sobre las meditaciones cabalísticas o sobre la ascensión o sobre la subdivisión del alma en Nefesh, Ruach y Neshama. No hay que ir a buscar muy lejos. En la Torah está todo. Estaba codificado. Ahora estamos diciendo dónde está codificado. La Biblia, el Talmud y los Midrashim, que son comentarios, se deben de clasificar siguiendo los 10 peldaños de las 10 sefirot. Hay que considerar que los profetas del Tanaj, Torah, Nevi'im y Ketuvim, Biblia completa, eran grandes místicos que se entregaban a las más altas prácticas meditativas. Sus mensajes aún nos influencian después de 3000 años. ¿Qué está diciendo? Que los profetas de la Biblia completa, donde está la Torah, los Nevi'im, los profetas, y los Ketuvim, los escritos, los grandes místicos, profetas, se entregaban a las más altas prácticas meditativas. No se llega a la profecía sin la meditación cabalística. O sea que antes de ser profetas eran estudiantes de Kabbalah y practicantes de meditación cabalísticas. Ellos son los que nos trajeron las profecías desde hace ya 3000 años. Solo una ínfima parte de sus experiencias místicas basadas en meditaciones cabalísticas fueron recogidas en la Biblia. Hay muchísimas más experiencias que la Biblia no narra. En el Éxodo capítulo 7 versículo 1 dice: Aarón tu hermano será tu profeta. Lo llaman Nabí, profeta. Y en Isaías capítulo 57 versículo 19 dice: hizo nacer el fruto de sus labios, Niv, que es la raíz de la palabra Nabí, profeta. ¿Qué quiere decir? Que el profeta es quien lleva en sus labios la palabra de Akadosh Baruj Hu. Eso es el profeta. Entonces, primero estudiaban la Kabbalah, los estudiantes de profecía. Después hacían meditaciones. Y finalmente, Akadosh Baruj Hu metía en sus labios las palabras que tenían que venir a este mundo, que eran las profecías. La palabra Nabí viene de la palabra Navá, que significa brotar. Como de un manantial brota el agua con fuerza, haciendo referencia al profeta del cual brota la fuerza espiritual del Creador y las palabras brotan de su boca. Muchos se ponen a hablar y es Dios que está hablando en su boca, en sus labios. Para realizar milagros es necesario que el profeta canalice la energía profética, la cual solo se adquiere por la vía de la meditación cabalística. Ese fue el caso del profeta Aarón, que hizo los milagros en Egipto. Aquel que concentra la energía profética en él es capaz de redirigir sobre un grupo de personas según los planes de Akadosh Baruj Hu. Esto es un mensaje muy importante que voy a repetir para que lo entendáis. Aquel que concentra la energía profética dentro de él puede redirigir esa energía en grupos de personas para que sigan los planes de Akadosh Baruj Hu. O sea,
estudiaban la Kabbalah, hacían meditaciones avanzadas, Akadosh Baruj Hu vertía su Ruach HaKodesh sobre ellos, empezaba a brotar en sus labios palabras del cielo, y esa energía la podían redirigir en grupos de personas. O sea que el profeta no solo profetiza, sino que induce a colectivos a seguir los planes de Akadosh Baruj Hu, que va a dirigir la humanidad a la perfección. No solo profetiza, induce a colectivos. Eso pasó con el rey David, que redirigió su fuerza profética sobre los hombres de Saúl. Porque los hombres de Saúl venían a buscarle para atacarle, y de repente los hombres de Saúl se pusieron a profetizar. Y en su profecía comprendieron que el rey David era un plan del Creador a quien había que respetar, y no le atacaron. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el rey David redirigió su don profético en el colectivo que venían a atacarle. Y de repente todo ese colectivo recibió esa misma profecía y comprendieron que había que respetar al rey David. Luego el profeta puede inducir a masas. La profecía viene en un sueño o en una visión nocturna o bien en trance en pleno día. En Números, capítulo 12, versículo 6, dice: me revelo en él en una visión. Y también dice: es en un sueño que le hablo. Aquí tenemos una historia, que es la de Jacob Avinu. Jacob Avinu, antes, nuestro patriarca, antes de estar casado, profetizaba en sueños. Después de casarse, subió de nivel. Profetizaba en visiones despierto. En la profecía en una visión despierto es mucho más elevada que la profecía en un sueño mientras duermes por la noche. Así que la Torá ya está explicando cómo funcionaban las meditaciones en la Torá. A veces el profeta divulga su mensaje recibido en forma de alegoría y relata también su interpretación. A veces un profeta es enviado por el Creador a un grupo de personas, a una ciudad o a un gobierno para instruirles espiritualmente y para hacer cesar sus iniquidades. Entonces, ¿puede venir un profeta a este mundo para corregir defectos de un gobierno? Y el profeta puede recibir mensajes de dos maneras. O viene bajo forma de símbolo que hay que interpretar, o si es de un nivel superior y es maestro de profetas, el mensaje le viene sin enigmas, directamente revelado. Las experiencias proféticas siempre se producen por mediación de intermediarios celestes, llamados Madrij Ruhani, Madrijim Ruhani, guías espirituales, que actúan como lentillas espirituales. Eso se llama, en el lenguaje cabalístico, aspaclaria. Aspaclaria es una lentilla espiritual que definen el nivel de percepción de gloria divina que van a recibir. Por eso, la gente que no entiende muy bien eso, pues dice, aspaclaria, pues me voy a comprar una bola de cristal que actúa como una lentilla. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Han cogido el pshat de aspaclaria y lo han transformado en una bola de cristal, que no se ve nada en una bola de cristal, por Dios.
Estamos hablando de un guía espiritual que actúa de bola de cristal. Es el guía espiritual, la spaclaria, no es la bola de cristal. Pero en fin, la gente que no sabe, pues lo ha interpretado de esa manera, en el sentido literal. Cuando Akadosh Baruj Hu se revela a un profeta, el cuerpo de éste empieza a temblar y la totalidad de su cuerpo se transforma en una metamorfosis interior completa. Ahora veremos qué pasa cuando un profeta empieza a recibir mensajes a través de los guías espirituales. La naturaleza física del profeta no puede soportar la intensidad de la revelación de la gloria divina. Cuando Akadosh Baruj Hu se revela, el cuerpo va a reventar, porque no tenemos fuerza física para aguantar la vibración de la revelación de Dios. Es un momento muy, muy delicado para el cuerpo. Se cree morir. En ese estado, los sentidos del profeta dejan de operar. Al igual que sus facultades mentales, de manera autónoma. Pierde también sus facultades mentales. Y es cuando el Creador ejerce una influencia en esa persona. O sea, el cuerpo se pone a temblar, puede tener espasmos, sus emociones, olvídate de ellas, incluso su intelecto queda bloqueado. ¿Qué ocurre? Entra una energía divina, puede ser bajo forma de símbolos o bajo forma completamente revelada, y empieza a desarrollar una inteligencia que no es propia de un intelecto normal. Eso crea en el profeta un poder muy superior al intelecto. Y eso le permite percibir cosas que la mente corriente no tiene ninguna posibilidad de ver. El profeta empieza a ver cosas que por sí solo no podría. La profecía es fruto de la devekut, es decir, de la unión de la conciencia del profeta con la conciencia del Creador. Se unen las dos conciencias. Akadosh Baruj Hu, en el estado de devekut, impregna la imaginación del profeta de imágenes que por sí sola nunca tendría. Es decir, te vienen mensajes e imágenes en tu imaginación que ni se te hubiera ocurrido, pero ni ocurrido. A partir de esas imágenes se crean ideas e informaciones emanadas del poder de la gloria divina. Es decir, es Akadosh Baruj Hu que te genera a partir de esas imágenes todo un proceso para que entiendas qué es lo que te quiere decir. Así se forman conocimientos importados del Olam Haba, es decir, viene una información que no es de este mundo. El nivel más puro de la profecía es la perfección limpia sin símbolos ni ocultamiento, y el conocimiento que adquiere el profeta es absoluto, sin margen para duda ni discusiones. Es decir, que cuando el profeta ha visto lo que Akadosh Baruj Hu le ha querido decir, no hay opción a discusión. Es un valor absoluto. Es así y no se discute. Nuestros profetas místicos practicaban en soledad Yehudim, es decir, combinación y entrelazamiento de nombres de Dios, de manera continua hasta acceder a la unión de la conciencia con Akadosh Baruj Hu, llamado la devekut. Es decir, practicaban Yehudim de manera continua hasta que saliera la chispa de la conexión con Dios. De esas meditaciones nacieron nuestros profetas, de fiabilidad comprobada durante milenios hasta el día de hoy. Entonces, mucha gente que va a buscar meditaciones por ahí y dice, yo he visto, yo he hecho y no sé qué, luego la historia demuestra que esas profecías no son correctas. Pero no se ha encontrado una sola anomalía o incorrección en los profetas de Israel bíblicos. Nunca jamás ha habido una contradicción con lo que ellos han visto. Lo que quiere decir que las meditaciones de la Torá, donde Dios impregna nuestro ruach y genera profecía en nuestra neshama, eso es emet, es verdad de la verdad,
Y yo he dicho siempre, si funciona, es verdad. Si se comprueba, es verdad. Pues las profecías de nuestros profetas se comprueban, es verdad. Lo que quiere decir que las meditaciones cabalísticas son el origen, la verdad no alterada y real. Y no hay que ir a buscar allí donde a veces hay errores en las profecías. En la Torá no hay errores. Y es más, en un breve tiempo daré una conferencia sobre algunas profecías que han hecho profetas como Zacarías y Isaías y Zacarías, que revelan exactamente lo que está pasando en este momento en nuestro mundo en el día de hoy. Pero con un detalle que da la carne de gallina. No se han equivocado. Y esto es precursor de la llegada del Mashiach. Muy bien, pues con estas palabras acabamos la clase de hoy sobre las meditaciones en la Torah. Hazak Baruch. Muy bonito. ¿Preguntas? Si los profetas están ahí para, como dijiste, inducir A otros. a otros, y se sabe en la Torá que ha habido varias épocas donde han intentado avisar de cosas que van a ocurrir. Y el pueblo, sin embargo, ha pasado que, o sea, lo ha escuchado y no han hecho caso. Algunas veces no han hecho caso de lo que el profeta decía. Entonces, ¿cómo es posible que el profeta, pudiendo inducir, no llega a que el público pueda responder a eso positivamente? Bueno, hay una época que se llama la época del Tikkun. En esa época del Tikkun, las puertas de los secretos del cielo estaban cerradas. Entonces, esto ha ocurrido solo con planes de Dios muy específicos, como es lo que he citado con Aarón a Cohen y con el rey David. Pero desde la llegada de Rabbi Shimon Bar Yochai, posteriormente la llegada del Arizal, posteriormente la llegada del Ramjal, y finalmente con la llegada del Mashiach, como las puertas del cielo ya se abren y las puertas del Tikkun ya han terminado, los procesos de Tikkunim ya han terminado, entonces sí, todos los profetas van a poder inducir a la totalidad de la humanidad en vez de ser solo algunos para modificar la historia. ¿Más? ¿Tenéis alguna pregunta vosotros, alumnos expresenciales? ¿No? Muy bien, pues ya se han quedado sedimentando la información y dentro de un momentito vamos a pasar a la meditación de hoy. Vamos a meditar este nombre. Dalet Nun Yud. Es el nombre de la conexión profética. Es el que va a influir en nuestro Ruach para conectar nuestro Nefesh con la Neshama. Muy adecuado con la clase de hoy. ¿Listo? Pies paralelos en el suelo. Manos, palmas, boca arriba. Y vamos a inspirar profundamente, guardamos el aire unos segundos, exhalamos 3 veces. Otra vez. Otra vez. Ahora nos vemos dentro de la estrella de Maguen David, de color oro. Enfrente de nosotros hay otra estrella de Maguen David de color oro. Llamamos la letra Dalet, la iluminamos. La letra Nun la iluminamos. La letra Yud la iluminamos. Con la intención de hacer bajar el Ruach HaKodesh. El espíritu de santidad.
que es el que va a conectar nuestro nefesh con nuestra neshama. Ahora las 3 letras iluminadas se centran en una sola llama central que sale por el pico superior de la estrella de David, donde estamos observando, y se acerca al pico superior de la estrella de David, donde estamos hospedados, para entrar a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja al corazón, ilumina el corazón, baja al hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos esta luz por la parte superior del cráneo y esa luz se transforma como en una nube de luz que se descompone en chispas que imantan nuestra aura. Del poder de la Debekut, de Ruach HaKodesh, de la conexión con Dios. Y ahora baja Metatron, Sandalfón y Mashiach, podéis tener conversación libre con ellos. Podéis preguntar lo que queráis. Ahora respiramos 3 veces profundamente. Abrimos los ojos. Muy bien, pues ahora que quiera comentarme algo. Son las letras del mes, más Yud, ¿verdad? Sí, son las letras del mes. Es decir, que es lo que me... Bueno, y entonces pues el Yud suaviza. Claro. Entonces es lo que me dijeron. Lo único que quería preguntar era, también es las letras de Amonai, Adonai, ¿no? Porque es sin la alef inicial. Claro, falta la alef. ¿Eso qué querría decir con respecto a la Dalet Nun Yud y Pues Alef cuando Dalet? el profeta ya ha profetizado con la Dalet Nun Yud, le baja la alef. De acuerdo. Pues yo me he sentido muy bien. O sea, ha sido una meditación como de paz interior absoluta, como estar en una burbuja de felicidad. Y me han dicho, todas las personas que hagan esta meditación ahora, que es muy necesaria, no tendrán impacto ni del miedo, ni de las angustias, ni de las cosas que pueda generar esta época. Desde el universo nos mandaban como gotitas de agua, como si fuesen de rocío. Y cada persona tenía su dosis de rocío con ese nombre que era como su burbuja para protegerse. Era precioso. Eso es lo que vi. Ya, yo. Bueno, mucha gente cree que está metido en un camino sin salida, ¿no? Porque todas las órdenes gubernamentales de todos los países pues nos han metido en una situación pues de o confinamiento o de necesidad de llevar máscara o de miedo o de... Parece que estamos en un pasillo, un camino sin salida, ¿no? Miramos para arriba, para la derecha, para la izquierda, no vemos la salida. Bueno, pues
lo que yo he recibido como mensaje es que esta meditación abre un pasadizo secreto que nos da salida. Eso es lo que nos da. Ahí donde nadie ve por dónde salir, esta meditación nos dice, por aquí, pasadizo secreto. Como los reyes de antes, ¿no? Dentro de sus alcobas le daban a un botón y se les abría la librería y detrás había un pasadizo secreto que iba por los sótanos y les llevaba directamente al bosque, al aire libre, cuando había algún peligro. Pues eso es lo que nos da esta meditación. Una salida. ¿Qué falta hace? Muy bien, pues ya damos por acabada la clase de hoy. Hazaku Baruch.